Hoy terminamos de pensar en estas charlas que estamos teniendo sobre permanecer firmes, ¿no es cierto? Y a veces cuando pensamos de que tenemos que permanecer firmes como cristianos, pensamos que nos falta algo, es decir, es como que me estaría faltando algo en mi vida para poder permanecer firmes. Entonces, estamos en la búsqueda de ese algo. Parecería como que nos falta algo de los recursos espirituales que tendríamos que tener. ¿Sí? A veces es verdad, hay lo que llamamos, y que choca un poquito, pero son esas modas, ¿no es cierto? Que a veces hay modas evangelísticas o del evangelio. De golpe hay un tema y hay un montón de literatura que viene sobre ese tema. ¿Sí? O escuchamos un montón de prédicas sobre ese tema. Entonces es como que me falta ese tema o aplicar eso. ¿Sí? Y a veces se inventan cosas. ¿Sí? Se inventan cosas. Por ejemplo, por ahí el día de mañana podemos escuchar que adorar es tirarse en el piso, porque es verdad, adorar significa postrarse. Pero que la verdadera adoración es todo tirarnos en el piso. Entonces lo hacemos ¿por qué? Porque queremos buscar eso que parecería que nos falta. ¿Sí? Nos falta. Y realmente yo quiero que nos podamos ir pensando de que estamos completos, que no nos falta nada. Mira, vamos a buscar, ¿y por qué te lo digo? Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos al libro de Colosenses. Colosenses. Porque también ahí Pablo escribe a esta iglesia que tuvo que luchar porque se estaban infiltrando filosofías humanas, costumbres que volvían del judaísmo, diferentes pensamientos que hacían que el cristiano ahí es como que no alcanzaba con lo que teníamos en el Señor. ¿Sí? Y entonces Pablo escribe esta carta donde presenta o contesta la pregunta: ¿necesitamos algo más para vivir la vida cristiana? Y Pablo contesta diciendo que estamos completos. Que estamos completos. Que estamos plenos. Ya comienza el capítulo 1, ¿sí? En ese pasaje que conocemos, a partir del versículo 15 en adelante, donde empieza a decir que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿se acuerdan? Que su Hijo es el primero, anterior a todo lo creado, por medio de Él se crearon todas las cosas. Ya ahí el apóstol Pablo está presentando a Jesús como que es el primero, ¿sí? Para el cual fueron creadas todas las cosas y todas las cosas de Él dependen. Y llegamos al capítulo 2 y ahí vamos a leer a partir del versículo 8, donde el apóstol Pablo les dice a los cristianos en el momento y nos dice a nosotros, ¿sí? Y más que palabras del apóstol Pablo, son palabras del apóstol Pablo, pero inspiradas por Dios, que dice en el versículo 8: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo. Versículo 9 del capítulo 2. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visible en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Amén. En Él también ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de la naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder
de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, dice el apóstol Pablo, dice Dios, el apóstol Pablo, que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sí? Y acá fíjense que el apóstol Pablo está hablando nuevamente de la centralidad de lo que tenemos en el Señor, de las bendiciones que tenemos en el Señor, que somos plenos en el Señor. ¿Sí? Es decir, naturalmente el hombre nace con ciertas preguntas. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Cuál es mi tarea? Y alrededor de esas preguntas existenciales, el hombre puede hacer todo un armado de filosofía y de razonamiento humano. ¿Sí? Durante los años, ese razonamiento humano lo llevó al hombre de apartarse de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el hombre, en vez de agarrarse de Dios, en vez de glorificar a Dios, se enredaron en sus mismos razonamientos. Y si ustedes leen Romanos 1, ahí el Señor los dejó en ese libre razonamiento que los llevó cada vez más a estar en pecado. Ahora, fíjense que acá el apóstol Pablo en Romanos 1 dice que se envaneció en sus razonamientos. Y esos razonamientos humanos son los que trataron de entrar en la iglesia ahí en Colosas. Y que a veces trata de entrar en nuestras vidas. ¿Sí? Con la pequeña duda, pero ¿qué me está faltando para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere? ¿Qué me está faltando? Si nosotros incursionamos en la Biblia, vamos a ver también que el apóstol Pedro habla de que tenemos muchos tesoros. ¿Sí? Ahí en 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, que tenemos muchos tesoros y conocimiento gracias a la suficiencia que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que realmente tenemos todo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que el versículo 8 dice: tengan cuidado, empieza hablando. Y hay otras versiones que dice que nadie los lleve cautivos. ¿Sí? Acá en la versión que os hablaba hoy dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar. Es decir, que todo aquello que nos quiere hacer pensar que somos incompletos en el Señor, no viene de parte de Dios. Tenemos que prestar atención. Fíjense, dice: tengan cuidado, miren. Es decir, es como una llamada de atención. ¿Cuál es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es decir, ustedes aceptaron al Señor, está diciendo a los cristianos. Ustedes crecieron en el conocimiento del Señor, pero cuídense, miren, tengan cuidado, presten atención de no volver al yugo de la esclavitud. Algo similar le dice ¿a qué iglesia? A la iglesia a los Gálatas. ¿Se acuerdan de los Gálatas también? Ellos habían aceptado al Señor y había gente que los quería hacer volver a la ley, a costumbres de la ley. Y ahí a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, también les dice: estad pues firmes en la libertad y no sean sujetos nuevamente, que no vuelvan. O sea, hay una preocupación, y a veces nosotros también nos agarra como cristianos esa duda. Y es un peligro, porque podemos quedar bajo cualquier viento de doctrina que no venga de la palabra de Dios, y en cualquier práctica que no sea de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros como cristianos estamos completos y plenos en Cristo Jesús para poder vivir la vida cristiana. Y acá Pablo dice, les está advirtiendo y nos está advirtiendo: ojo, no se dejen engañar.
¿sí? No se dejen engañar. Fíjense que acá este engañar que está usando acá en el versículo 8 está refiriéndose a no dejarse llevar presa, o preso sería el original, ¿sí? No dejarse capturar, no dejarse secuestrar. El original de esta palabra engañar. Es decir, ¿qué pasa? Nos dejamos secuestrar, nos dejamos caer y nos enganchamos con esa práctica que no es de parte de Dios. Y que es como dice el versículo 8, dice, son teorías y argumentos falsos. Hay otras versiones que hablan de teorías y argumentos que dicen huecos, ¿sí? O como que fueran, da la idea como que es una filosofía de un fraude hueco, de algo que no tiene sentido, de algo que nos engaña, que nos arrastra, pero que no tiene sutileza, pero no tiene fundamento, pero que nos enrieda, ¿sí? Y fíjense que también este versículo 8 dice que pues ellos, dice, no se apoyan en Cristo. ¿Por qué? Porque justamente nos hacen pensar de que yo a través de esa práctica puedo llegar a tener la plenitud en el Señor. Si no, dice el versículo 8, en tradiciones de hombres y en los poderes que dominan este mundo. Es decir, viene de costumbres humanas, de principios humanos, ¿sí? Y dice de poderes que dominan este mundo, de rudimentos, habrá otra versión, de que están en este mundo. Pero sigo avanzando. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tengan cuidado de esto, pero por el otro lado estén seguros. Y fíjense que el versículo 9 y 10 son centrales de este pasaje. Versículos 9 y 10 son centrales porque nos habla de la suficiencia que tenemos en el Señor. Dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visible en Cristo. Y en Él Dios los hace. ¿A quién los hace? A ellos, a nosotros los cristianos, experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Es decir, ya tenemos toda la plenitud de Cristo en nuestras vidas. El problema, ¿sí?, es no solamente entenderlo, sino vivirlo. Amén. Ahí está el problema. Y queremos que agregar cosas o ondas o modas y no van. ¿Por qué? Porque lo tenemos que entender, pero también lo tenemos que vivir, que tenemos ya todos los recursos, toda la plenitud en Cristo para poder vivir la vida cristiana. El tema es que a veces no somos obedientes y no la vivimos. El problema no pasa por el conocimiento, porque acá mismo el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está diciendo claramente, versículo 10, y en Él Dios los hace, ¿a quién? A los cristianos, a nosotros, experimentar todo su poder, es decir, que tenemos todo su poder a disposición. El problema es que no lo usamos. Es como que tenemos el remedio, pero no lo tomamos. Si yo lo dejo ahí en la cajita, en la mesita de luz, paso, lo veo y digo, sí, el remedio me cura, el remedio, pero es lo mismo. Y Pablo está recalcando esto, que tenemos en Cristo todo lo necesario, no solamente, y ahora empieza a exponer, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, no solamente tenemos toda la plenitud, sino que estamos completos en Él. Y del versículo 11 al 15 empieza a contar esa plenitud que tenemos en el Señor. Esa base de esa plenitud, que somos completos, plenos en el Señor. Y fíjense que habla de una salvación que es plena, de un perdón que es pleno y de una victoria que ya es plena. Es decir, ya tenemos la salvación, los hijos de Dios, ya tenemos el perdón y ya tenemos la victoria. Y no es un poquitito de salvación, un poquitito de victoria, un poquitito. Es plena, es completa, es en Él. Versículo 11 y 12. Ahí nos habla
justamente, fíjense que está comparando la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era lo que se tenía que hacer el hombre que era israelita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para demostrar que era parte del pueblo de Dios. Y él dice, ya no tienen que hacerse la circuncisión para demostrar que son parte del pueblo de Dios. Ahora Dios, a través de su perdón, es el que los hace miembros de la familia de Dios. Tienen la salvación plena en Él. Fíjense en el versículo 12 que dice, al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo Jesús y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Es decir, cuando lo reconocemos a Él como Señor y Salvador, hay una identificación con Él. ¿Sí? Con su muerte y con su resurrección. Su muerte a la antigua vida y su resurrección a una vida con Cristo Jesús. ¿Sí? Eso no quita que hay luchas. ¿Sí? Es decir, nuestro pecado fue perdonado. Nuestro castigo lo llevó el Señor Jesús en la cruz por nosotros. ¿Sí? Pero a veces hay luchas, ¿sí? Con ese deseo de la antigua naturaleza como que nos quiere llevar, ¿sí? A antiguas prácticas de nuestra anterior vida. Porque acordémonos que cuando nacimos en Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Pero esta salvación que el Señor nos da es plena, no quita que tenemos la lucha en la vida cotidiana, ¿sí? Pero es plena, es completa la salvación que el Señor nos da. No tenemos que agregar nada. Y fíjate que sigue el versículo 13 y 14 y habla de este perdón pleno. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, por no haberse despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. Este nos ha perdonado, habla de un presente. Es decir, Él ya nos perdonó en Cristo Jesús todos nuestros pecados. ¿Sí? Y esto, yo buscando esto, encontré, fíjate, qué lindo el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonado. Es decir, que tenemos que ponernos contentos, alegres, porque el Señor perdonó, nos dio un perdón completo. Fíjate qué lindo el Salmo 130, versículo 3, dice, Jehová, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Pero en ti, dice el salmista, hay perdón. Hay perdón. Es decir, tenemos que estar contentos por este perdón pleno que el Señor nos da, ¿sí? Y que es total, que no tenemos que agregar nada a Él. Pero también sigue Pablo acá en Colosenses y habla, ¿sí? No solamente dijimos de la salvación plena que tenemos en Él, no solamente del perdón pleno, sino también de la victoria plena, completa que tenemos en Él. ¿Sí? Y fíjate que ahí el versículo 14 dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales, ¿sí? Y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Esto es lo que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Cuando Él muere, cuando Él resucita, vence a Satanás, venció a la muerte y le arrebata, ¿sí? Acá habla de los despoja a los seres espirituales de la autoridad y el poder que tenía sobre nuestras vidas. Y nos da la victoria. Nos da la victoria. Quiere decir que esa victoria ya la tenemos, ya es plena, ya es completa. No tenemos que agregar nada. Nada. Es decir que para vivir la vida cristiana tenemos todo lo necesario, estando en Cristo.
Estamos plenos en Él. Plenos en Él. ¿Qué pasa que no vivimos esa plenitud? ¿Qué pasa que vivimos a veces a los tumbos, vivimos a los golpes, vivimos a los sub y baja en la vida cristiana? No quiere decir que no haya problemas, no haya dificultades. Y a veces vemos cristianos que en vez de ir para adelante van para atrás. Y vos le preguntás y por ahí intelectualmente lo saben o lo pueden razonar. Pero el tema es bajarlo a la vida y vivir esa vida completa, plena que Dios nos da y que está en su palabra, con plena salvación, pleno perdón y plena victoria. No tenemos que hacer nada nosotros, agregar nada, solamente obedecer los mandamientos que Dios nos da en su palabra y serle fiel. Mira, te agrego unos versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Para complementar este pasaje de Colosenses y para que podamos ver la suficiencia que tenemos en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice, no es que nosotros, dice el apóstol Pablo, no es que nosotros mismos estemos capacitados. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Es decir, él se daba cuenta que todo venía de Dios. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, antes nombré una partecita, dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Dios por su poder nos ha concedido todo. Podría haber puesto, nos ha concedido lo que necesitamos, pero fíjate que el Espíritu de Dios lo inspiró a Pedro para que ponga la palabrita todo. Nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir. ¿Qué pasa que no la vivimos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Si lo tenemos al Señor. Cuando Juan ve al Señor y luego escribe en su Evangelio en el capítulo 1, versículo 16, ¿sí? Definiendo al Señor, definiendo a ese verbo que fue hecho carne, dice, porque en su plenitud tomamos todos, porque de su plenitud tomamos todo, de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. ¿Sí? Gracia sobre gracia. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de que tenemos toda la plenitud, somos completos en el Señor. ¿Sí? Que el Señor nos mueva a arrepentirnos si en algo tal vez buscamos en alguna disciplina de la vida cristiana, que están bien las disciplinas de la vida cristiana, está bien la oración, está bien la lectura de la Biblia, el congregarnos, no estoy diciendo que no. Pero a veces caemos en la moda de acentuar una, como que ahí vendría la solución. La plenitud que necesitamos. No, la plenitud ya la tenemos en Cristo Jesús. Ya la tenemos. El tema es rendir nuestra voluntad. El tema es rendir nuestra voluntad, pedirle perdón si en algo hemos hecho lo que a Él no le agrada y volver a la obediencia a su palabra. A la obediencia a su palabra. Así como cuando nos convertimos, ¿sí? Empezamos a leer la Biblia y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque el Señor me lo pide. Esa es la rutina que tenemos que hacer, un camino de obediencia a su palabra. Inclinamos las cabezas. Ya tenemos todo. Estamos plenos, completos en el Señor. ¿Qué nos pasa? Que no vivimos en esa plenitud. ¿Qué hay en nuestra vida que tenemos que tal vez arrepentirnos y pedirle perdón a Dios? Que está frenando que no vivamos en esa plenitud. Tal vez tenemos que arrepentirnos porque estamos buscando esa plenitud en otra cosa, de otra manera. Tal vez tengamos que pedirle perdón a Dios porque lo sabemos,
intelectualmente, lo conocemos, lo sabemos de memoria, pero no lo vivimos. Tal vez tengamos que volver al camino de la obediencia, a ese primer amor cuando nos convertimos. Y seguimos al Señor fielmente. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella una vez más nos desafía, penetra en nuestro interior y nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que vos querés que cambiemos. Padre, te queremos pedir perdón, porque tal vez conocemos de que estamos completos en Cristo Jesús, pero no lo vivimos. Vivimos como cristianos tal vez amargados, quejándonos, y no vivimos en la plenitud. Padre, ayúdanos a volver. Danos dominio propio para volver al camino de la obediencia, volver a ese primer amor que teníamos cuando te conocimos a vos como Señor y Salvador. Padre, te necesitamos, asistinos. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.